puesto este sermón en qué creemos. El día de ayer fue muy interesante porque yo bajaba con mi hijo de aquí a la casa y vi que mi esposa estaba en Supermaxi, el carro estaba afuera. Entonces entré a Supermaxi y Pablo se antojó de comprar una fundita así, Esquiros, así se llaman, ¿no es cierto? ¿Sí? Esquiros, ¿sí? Esos. Y cuando salíamos yo dije, ¿por qué compraste caramelos? Él dijo, no son caramelos, son chocolates. No, le dije, son caramelos. Y él dijo, son chocolates. ¿Qué son los Esquiros? ¿Sí saben lo que estoy hablando? Esos que parecen M&M's, igualitos a los M&M's. ¿Cuántos dicen que son caramelos? Muy bien. Hagan la mano. ¿Cuántos dicen que son chocolates? Ahora tenemos un problema. ¿Qué son los Esquiros, Gabriel? Ambas cosas. Mira, aquí tienes una buena persona que ha comprometido los dos conceptos entre caramelo y chocolate, ¿no es verdad? Escucha bien, muchos de nosotros no sabemos diferenciar en la escritura cuando hablamos de lo verdadero y de lo que no es verdadero. Pablo enfrentaba esos problemas. Cuando Pablo escribe a Timoteo ya empieza a tener esos problemas. En 1 Timoteo capítulo 4, Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Es decir, algunos van a corromper la fe para empezar a seguir otro tipo de creencias. Tales enseñanzas, verso 2, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Pablo está enfocando un problema, dice, en los tiempos postreros o después de él, van a haber personas que su conciencia se ha endurecido y empiezan a cambiar el verdadero evangelio por un montón de cosas, de normas, que comes, que no comes, que matrimonio. Ahora, quiero decirte que en el tiempo de Pablo había una filosofía que creo que llama ascetismo, y esta filosofía creía que todo lo que producía placer era malo. Entonces, si tú te abstienes de eso, te vuelves más espiritualmente bueno. Celibato nace de ese concepto, ¿sí? Entonces, en el matrimonio prohíbe casarse, y si te abstienes de eso, te haces espiritualmente mejor. Si no comes esta comida o la otra, te vuelves mejor. Y Pablo dice, hey, eso no es posible. Hay un solo evangelio, ¿sí? Hay un solo evangelio. No sé, Pablo empieza a luchar, es decir, entre lo verdadero y lo falso. No es algo nuevo, ha existido por siempre, existe por siempre. Y vamos a ver luego algunas aplicaciones actuales. Luego, cuando Pablo escribe a los Colosenses, Colosenses capítulo 2, verso 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. ¿Cuál es el día de adorar? Sábado o domingo. ¿Sí he escuchado eso? Es un debate que te parten con eso y me siento mejor porque trato de hacer eso. Todo esto es una sombra, verso 17. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Es decir, eso no es verdad. La realidad, ¿cuál es la sombra? Todas estas montón de cositas. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Cristo. Por eso al empezar hoy día el servicio, estamos diciendo, Él es el centro de adoración. No es ni la música, no es ni los instrumentos, ni las canciones que me gustan, es Cristo. Cualquier otra cosa que nos distraiga de Cristo, realmente le estamos quitando la gloria a Él. Y luego dice Pablo ahí en el verso 18, no dejen que estos
No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Wow. Habían algunos en aquel tiempo que estaban hablando como que yo vi ángeles y yo soy tan humilde. Y Pablo dice, los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. No se mantienen firmes, unidos a la cabeza. Cabeza está ahí con mayúscula, porque es Cristo. No se mantienen firmes a Cristo. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Es decir, Pablo experimentó muchas personas que realmente estaban usando la fe para tergiversar, pero que no estaban realmente creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Te voy a dar 3 razones que nosotros creemos aquí en Semilla de Mostaza. Antes de empezar Gálatas, necesitamos rayar la cancha. Esa es la idea de este sermón. La primera cosa es, creemos y queremos ser centrados en el Evangelio. ¿Qué es eso? El Evangelio es la obra redentora de Cristo en la cruz, donde Cristo pagó con su muerte expiatoria todos mis pecados, y yo recibo el beneficio de la salvación únicamente por gracia, por lo que Él hizo en la cruz. Es decir, lo que Cristo hizo en la cruz es la puerta de entrada al cristianismo, pero también ese evangelio es el poder que nos sustenta para vivir diariamente. Eso es ser centrado en el evangelio. No estamos centrados en nuestras bendiciones. No estamos centrados en qué tan grandes somos como Semilla. No estamos centrados en un montón de cosas así. Estamos centrados en la obra perfecta, sustitucionaria de Cristo en la cruz por mis pecados. Eso es ser centrado en el evangelio. La segunda cosa que quiero que tú entiendas que creemos en Semilla de Mostaza es, creemos en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero, iguales en esencia. Hay muchos grupos que están entrando en nuestra provincia, en nuestra ciudad, que están negando sutilmente en la Trinidad. Trinidad es un elemento no negociable, ¿sí? Dios en sí mismo es trino, la triunidad acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la tercera cosa es, creemos en la autoridad total de la Escritura. Los 66 libros han sido inspirados, que cuando Pablo, Pedro escribieron, pensaron en qué escribir, pero al mismo tiempo en el momento de escribir, el Espíritu Santo lo convirtió en el aliento mismo de Dios en el original. Quiero que entiendas esto, en el original. Por lo tanto, Reina Valera, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, o los traductores de la Nueva Versión Internacional, pueden tener algunas diferencias porque creemos que la inspiración verbal de parte de Dios fue en el original, en el hebreo, parte del arameo y en el griego del Nuevo Testamento. Pero creemos que la Biblia es sin errores en todo lo que enseña. Y esa es la razón por la que estamos tan interesados en predicar sistemáticamente algunos libros, ¿sí? Para que tú puedas tener un concepto de aquí a noviembre. Wow, ¿por qué escribieron Gálatas? ¿Por qué el Espíritu Santo realmente movió a Pablo a escribir a los Gálatas? Y cómo eso aplica a mi vida para poder vivir. Yo quiero que tengas esas 3 cosas de creencia. La primera es, somos centrados en el Evangelio. Trinidad, la triunidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es base de nuestra fe y la autoridad de la Escritura. No tenemos otra autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre una secta y la iglesia? La diferencia entre una secta y la iglesia es, la secta siempre acaba poniendo a otros autores humanos superiores a la Escritura. Tú puedes ver, por ejemplo, los testigos de Jehová. Al fin la Watchtower o la Atalaya, ellos son los que determinan y acaban teniendo superioridad sobre la Escritura.
Cuando tú ves en los libros del Mormón o cosas así, al final José Smith y el libro del Mormón tiene superioridad sobre la Escritura. Para nosotros es diferente. La única regla de autoridad es la Escritura. Amén. No hay otra regla de autoridad. Eso es lo que creemos. Ahora, dentro de ese contexto, yo quiero hablar y enfocarme especialmente acerca de este rol de apostolado. ¿Sí? ¿Qué es esto de ser apóstol? Apóstol es de la palabra griega apostelos, que significa ser enviado. ¿Sí? Ser enviado. El apóstol era un término que servía para determinar a las personas que fueron enviados como mensajeros con un mensaje especial. Por lo tanto, bajo esa definición, ahora tenemos algunos apóstoles, que serían los misioneros que enviamos a otro lugar, o obreros que van a plantar iglesias, tendrían un rol de apostolado. La iglesia en sí mismo, al proclamar la verdad de Jesucristo, tiene un rol de apostolado. ¿Okay? Sin embargo, Jesús hizo diferencia entre discípulos y apóstoles, cuando dice en Lucas capítulo 6, verso 13: al llegar la mañana, llamó a sus discípulos. Aquí hay una diferencia que Jesús hace. Habían muchos discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró ¿qué? Jesús empieza a hacer una diferencia. Todos somos llamados a ser discípulos. Todos somos llamados a discipular a otra persona. Pero empieza aquí una pequeña diferencia. Cristo es el que escoge para estos 12, que es un grupo especial. Estos 12 que luego de la negación, de la traición de Judas, quedaron 11, pero en el primer capítulo del libro de los Hechos hacen el reemplazo de Judas Iscariote y tenemos a Matías, y luego de eso se incorpora Pablo como apóstol. El gran comentario esta mañana es: ¿qué acerca de estos nuevos apóstoles? Eso es para el final. Pero hay esta diferencia entre discipulado y apóstoles. ¿Cuál era el requisito de los apóstoles? Hay algunos requisitos que ellos necesitaban tener. Haber conocido a Jesús. ¿Sí? Debían haber visto a Jesús, caminar con Jesús. Debían haber estado cuando hacía los milagros. Haber sido escogidos. Recuerde que ahí, luego de Lucas 6:14, hay una lista. Simón, Pedro, Andrés, todos ellos son escogidos y enviados por Jesús. Haber sido testigos de Jesucristo resucitado. La resurrección de Cristo era uno de los requisitos de haberlo visto al Señor luego que resucitó, para ser apóstol. Dar su vida por Dios y por el Evangelio. Todos ellos murieron por la causa del Evangelio. ¿Sí? Incluso el último de los apóstoles, Juan, dice que murió quemado en una olla de aceite hirviendo, ¿sí? Por la causa de Jesucristo. Recuerdan que Pedro fue crucificado y él pidió que lo crucifiquen al revés, ¿sí? Porque dijo: no soy digno de ser crucificado así como mi Señor, si me van a morir al revés. Todos ellos sufrieron la persecución, entregaron su vida por la causa del Evangelio y de seguir a Jesucristo. Cuando la iglesia estaba colectando el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, uno de los requisitos era haber estado con Jesús y tener autoridad apostólica. Es decir, hubieron otras personas que estaban escribiendo también, pero la iglesia no reconoció a ellos con la autoridad apostólica. Para ser reconocido como un autor bíblico, debía haber sido un apóstol. Jesús también es descrito como apóstol. ¿En qué sentido? En el sentido que fue enviado de parte de Dios. Cuando usted lee el libro a los Hebreos capítulo 3, verso 1, ¿sí? Hebreos 3:1. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos.
¿En qué sentido Jesús fue apóstol? En el sentido que fue enviado de parte de Dios el Padre. Tenía una misión, compartir las buenas nuevas. Jesús también en ese sentido. Entonces quiero que ahora empiece a ver la diferencia entre como rol de ser enviados. Aún creemos en el apostolado. Como parte de los 12 y luego el 13, que es Pablo, no creemos que haya argumento bíblico o personas que ahora pueden ser estatuidas como apóstoles. En el Nuevo Testamento, ¿sí?, la iglesia nombraba diáconos, pastores, pero no dice, ponía ancianos, no dice que nombraba o elegía apóstoles, porque el llamado tenía que ser del Señor. Parte de los milagros que ellos hacían era evidencia de que realmente eran de los 12 o de los 13 con Pablo. Los milagros eran la evidencia de su apostolado. Ahora, milagros en el tiempo del texto bíblico eran para manifestar la credibilidad que ellos debían tener. Recuerde que nosotros hoy tenemos la escritura compilada, incluso en nuestros celulares. En aquel tiempo no había la escritura así. La imprenta no se había inventado, por lo tanto, cuando ellos hacían milagros era para certificar y valorar que realmente eran apóstoles. ¿Sí? Y Pablo ejercía sanidad. Dice que cuando estuvo después del naufragio, quedó en esta isla, sanó a todo el mundo. En ese sentido, milagros era para afirmar su credibilidad y todas esas cosas. Sin embargo, hay uno de los apóstoles, quizás el apóstol más prominente para el mundo gentil, que no estuvo con Jesús y no caminó con Jesús. Su nombre es Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, Hechos capítulo 9, perseguía a la iglesia para matarlos, encarcelarlos, torturarlos. Y de repente se le aparece una luz y queda ciego, o ve la luz y luego queda ciego, cae ahí. Y Pablo pregunta: ¿quién eres? Y la voz le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Pablo? A los creyentes. ¿Quién se lo tomó personalmente? Jesús. Cualquier persecución contra la iglesia, Jesús se lo toma personalmente. Y Pablo describe su experiencia de haber visto a Jesús para tener la categoría de ser llamado apóstol. Su encuentro con Jesús lo califica para ser llamado apóstol. Muchos estaban cuestionando a Pablo, diciendo: realmente este Pablo no es apóstol. Y Pablo, cuando está defendiendo en 1 de Corintios capítulo 9 verso 2, 1 Corintios 9:2, dice: aunque otros no me reconozcan como apóstol, ¿sí?, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Había personas que estaban dudando: ¿será este Pablo realmente un apóstol? ¿Habría realmente visto a Jesús? Él no estuvo con ellos, él perseguía a la iglesia. Y Pablo reconoce: algunos dudan de mi apostolado. Y luego en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, versículo 7, 1 Corintios capítulo 15, verso 7, 1 Corintios 15, 7. Luego dice Pablo, hablando de Jesús: luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Escucha cómo utiliza la palabra. Verso 8. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció ¿a quién? A mí también. Pablo está diciendo: Jesús se me apareció.
Por lo tanto, la certificación de que realmente yo soy un apóstol verdadero es que yo he visto a Jesucristo resucitado. Verso 9. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Esa es la humildad de Pablo. Dice, wow, quizás yo no debería ser llamado apóstol porque en vez de estar adorando al Señor, yo estaba persiguiéndolos. Verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no es infructuosa. ¿Sí? No es infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo está diciendo, por gracia es lo que soy. Él era un apóstol y llegó a ser un apóstol después de tener el encuentro con Jesús, pero no tenía nada de qué vanagloriarse. Más bien tenía una actitud de humildad. Y dice, wow, Pedro, Juan, ustedes vieron al Señor, ustedes caminaron con el Señor, ustedes comieron con el Señor. Yo no alcanzo a hacer eso. Pero por su gracia, Él se me apareció y tengo el mismo estatus para predicar a los gentiles como Él me ha llamado. Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Es decir, Jesucristo mismo le dio la autoridad para ser apóstol. Dios mismo lo escogió para ser apóstol y lo usó con grandes prodigios y milagros. Creo que Pablo ocupa a veces como parte de los 12 o 13, pero también como parte de ser enviado. Hay algunas aplicaciones que están ahí, están en su boletín. Y la primera es, aún enviamos apóstoles. Son nuestros misioneros. Cuando enviamos a alguien con el mensaje de las buenas nuevas, va con ese don de apostolado, ese rol de apostolado. La iglesia, cuando propagamos, cuando proclamamos, cuando llevamos el mensaje de buenas nuevas, tenemos ese rol de apostolado. La tercera es, no creemos que estos nuevos apóstoles que se autoproclaman apóstoles y donde no hay centralidad del evangelio. En los años 60, en Latinoamérica hubo un movimiento que se llamó el Fuego del Espíritu. Y dentro del mundo evangélico nació el movimiento pentecostal. Y dentro del mundo católico nació el movimiento carismático. El movimiento pentecostal nació con ese fuego del Espíritu. Al inicio, el único requisito de pentecostalismo era hablar en lenguas como señal del Espíritu Santo. En los últimos 20 años, nace un nuevo movimiento llamado neopentecostalismo. Neopentecostalismo empieza a hacer ese énfasis en cuanto a lo profético y en cuanto a estos nuevos apóstoles, no en el sentido de ser enviados, sino en el sentido de que han visto a Jesús. En el año 2004 yo fui a Colombia a escuchar a César Castellanos para ver qué es lo que él tenía que decir. Y César Castellanos, en uno de sus libros, narra un capítulo cómo él vio a Jesús. ¿Cuál es el punto de Castellanos? El punto de Castellanos es, si Pablo fue incorporado como apóstol porque vio a Jesús,
yo expongo mi experiencia que vi a Jesús. Entonces ahora tengo el mismo nivel de ¿qué? De apóstol. ¿Sí? No creemos en ese tipo de apostolado, porque ese tipo de apostolado no muestra la centralidad en el evangelio, no muestra la humildad. Alguien me contó que hace algunos años aquí a la ciudad de Loja vino un apóstol y la iglesia llevó aquí a Catamayo a sus jóvenes y le pusieron alfombra para que cuando camine del avión afuera y con flores haciéndole calle de honor. Ese no es el apostolado que Pablo enseña. Ese no es el apostolado que la Biblia dice. Y entonces yo digo, saben que en mi experiencia yo he visto a Jesús y entonces ahora yo soy apóstol, y no hay tal. Nosotros creemos en el sacerdocio del creyente. Aquí en Semilla de Mostaza creemos que el Espíritu Santo mora en el corazón de cada persona y que ese Espíritu Santo te capacita para caminar en integridad, para vivir en santidad. Una muchacha vino y dice: pastor, hay un muchacho que vino y me dijo que el Espíritu Santo le dijo que yo sea su novia. ¿Qué hago? Y yo le dije: dile que a ti el Espíritu Santo todavía no te ha dicho, porque si es el mismo Espíritu Santo les va a decir ¿a quién? A los dos. El Espíritu Santo no va a venir a decir, voy a ponerte ejemplo, Eduardo, tú tienes que donar tu carro. ¿Por qué el Espíritu Santo no te puede hablar a ti para que tú dones el carro sin que yo te lo diga? Y ha entrado ese neopentecostalismo. Y si a lo mejor algunos han experimentado eso como señal de poder de Dios, es su experiencia, yo no tengo por qué cuestionarla. Pero yo no hallo en la Escritura elementos que apoyen este tipo de prácticas dentro de la iglesia. Que la risa santa, que el vómito santo y todo este montón de cosas que hay, manifestaciones así. Y déjame decirte, es increíble que estamos buscando todo eso en vez de buscar ser empoderados con el Espíritu Santo y vivir vidas de santidad y caminar en integridad con Dios para mostrar su reino al mundo y transformar al mundo. Ahora tú puedes diferenciar cuál es lo verdadero, cuál es lo falso. El Evangelio es el centro. El Evangelio es el centro. Que yo vengo a visitarlos como apóstol y tienen que rentarme todo el piso del Howard Johnson, porque si alguien está en otro piso me va a afectar espiritualmente. No hay tal. Si tú has aceptado a Cristo, te has arrepentido de tus pecados, el Espíritu Santo mora en ti y tú tienes la misma autoridad en el nombre de Jesús, porque la autoridad no está en ti, está en lo que Cristo hizo en la cruz y cómo el Espíritu Santo mora en ti. Aleluya. Amén. Necesitamos. Hace algunos 4 años conocí una familia, no viene a esta iglesia. Estaban involucrados en una reunión familiar y aleluya, y yo digo, wow, se ha convertido esta persona. El día viernes, cuando yo salía del estadio y caminaba ahí manejando, toda esta gente iba en tipo de adoración a las imágenes. Y yo estoy pensando, ¿en qué estaba creyendo esta gente hace 3 o 4 años? ¿Y por qué tanto cambio hoy? ¿Sabes por qué? Porque queremos que la gente te bendiga, te haga el milagro, que Dios te haga todo ese montón de cosas, pero no les predicamos el evangelio de Cristo resucitado y que Él murió en la cruz y que Él es la única respuesta para tu vida. Un solo evangelio. No estamos aquí por los milagros. Estamos aquí porque Él es la verdad. No hay otro camino. No hay otro nombre dado a los cielos en que puede ser salvo. ¿Solo por quién? Por Jesucristo. Ningún otro mediador
entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Esa es la razón por la que creemos en el Evangelio. Déjame decirte, Dios está interesado en tus problemas, absolutamente. Dios es un dador de gracia infinito, absolutamente. Dios quiere que tú vivas en victoria, absolutamente. Pero la razón por la que seguimos a Jesucristo es porque Él es la verdad. Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y mi intención esta mañana es, vas a pasar por problemas, vas a enfermarte, quizás vas a perder el trabajo, quizás otras veces vas a tener más trabajo. Pero estamos en el cristianismo porque Él es la verdad, porque Él murió en la cruz por mis pecados y nosotros podemos saber que Él vive y reina por siempre. Él es soberano. No estamos solo porque Dios, quiero que me hagas el milagro y cuando se acabe el milagro me olvido de ti. Y hemos llegado al otro punto de casi vender un evangelio. Si tú vienes a Cristo, entonces tú te vas a hacer rico y un montón de cosas que son incluso hasta herejías dentro del cristianismo. Él es la verdad. Y por supuesto Dios quiere bendecirte, absolutamente. Él se complace en bendecirte. De eso no dudes de eso. ¿Sí? No dudes de eso. Pero la razón de ser centrados es, Él es la verdad. Él es la verdad. Si tú y yo, después de 3 años, no adoramos al Dios verdadero, hemos perdido la batalla. No tiene nada de significado. Por eso es que no estamos aquí por los cantos, no estamos aquí por la música, no estamos aquí por el horario, no estamos aquí porque hay un grupo de amigos que son los que están yendo a esta iglesia. Estamos aquí porque Cristo es la única verdad. Amén. No hay otra verdad. No hay otra verdad. Y nos va a ir bien, nos va a ir mal, pero en Cristo seguimos adelante. Amén. Tú vas a tener que luchar con tu diabetes, vas a tener que luchar con tu reumatismo, vas a tener que luchar con todo ese montón de cosas, pero Él es la verdad. Amén. Él es la verdad. Y por supuesto clamamos por milagros y oramos por milagros y Dios se complace en hacer todas esas cosas, pero no estamos solo por eso, estamos porque Él es la verdad. Amén. Porque si no, todos estos mártires que están perdiendo sus vidas allá muertos por ISIS y ese montón de cosas serían unos tontos. Pero no son unos tontos, ellos creen en la verdad. Cristianismo se manifiesta entonces como tú actúas, como tú tratas, como tú haces negocios. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Centrados en el Evangelio, creyendo en la Trinidad y tomando la autoridad de la Escritura. Tomando la autoridad de la Escritura. Nos espera algo emocionante. Gálatas. Gálatas va a ser emocionante. ¿Sabes? La intención es que cuando tú estudies sistemáticamente, no venga cualquiera y después de 2 o 3 palabras te envuelva. Porque ahora incluso ya eso de que yo soy hermanito ni funciona, ¿no es cierto? Yo también soy hermanito, deme el adelanto de $1,000 para acabarle la pared. Ni funciona. ¿Sí? No funciona. Necesitamos, ¿te das cuenta? Dice que en Latinoamérica crecemos a 10,000 personas por día. Se convierten del catolicismo al protestantismo, pero no estamos cambiando las sociedades. ¿Qué es lo que está pasando? Es que no estamos entendiendo el Evangelio. No estamos entendiendo que yo debo cambiar, que no puedo seguir mintiendo, porque no entiendo el Evangelio. No podemos seguir haciendo un montón de cosas. Tienes que entender el Evangelio. ¿Qué es lo que está pasando? Y nuestro propósito en Semilla es que tú entiendas el Evangelio. Que tú puedas saber quién eres en Cristo.
y que tú puedas entender cómo leer el contexto en la Escritura. Y es por eso el desafío. Lee el pasaje para la próxima semana. Estúdialo para ver si yo, el que predica esa semana, ha hecho un buen trabajo o no. Y luego anda y discute. Escucha bien. Y si no estás de acuerdo, me invitas, yo pago el café, conversamos. ¿Por qué no estás de acuerdo con lo que se ha dicho o con el texto? Y podemos dialogar. Porque sí creemos que el Espíritu Santo está en ti. Si tú has venido a Cristo, has aceptado a Él como tu Salvador para que te capacite. No creemos en esta manipulación de... Yo te voy a decir una cosa. Estos nuevos apóstoles tienes que pedirle permiso para tomar vacaciones. ¿Te has visto esos pastores y apóstoles así? En Cristo no hay eso. El Espíritu Santo te hace madurar a ti y crecer a ti. Que tú eres responsable, eres con Dios, eres responsable. Que has decidido rendir cuentas entre nosotros, amén. Pero hay uno superior. Es Dios mismo guiándonos. Un solo evangelio. No hay otro evangelio. Preparémonos para Gálatas, para disfrutar, estudiar su palabra, para afirmar su palabra. Y ojalá cada semana te puedas aprender un versículo del sermón, del pasaje que vamos a estudiar. ¿Sí? Y yo quiero que sepas que de aquí no vamos a parar hasta terminar Gálatas. ¿Sí? Porque ese fue el espíritu de la reforma. Un solo evangelio. Lutero, Calvino, Knox, Wycliffe, todos ellos dieron sus vidas por la verdad del evangelio. Un solo evangelio. 500 años de reforma. Y nos quieren hacer creer que ya no hay necesidad de reforma. Necesitamos seguir predicando a Cristo. Señor, esta mañana venimos a ti. Tú eres la única verdad. Tú eres el centro de nuestra vida. Estamos aquí porque reconocemos que no hay otra verdad. Que el Dalí ni sé cuánto no tiene la verdad. Que Gandhi fue un gran hombre, pero no tiene la verdad. Tú eres la única verdad. Tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el Alfa y la Omega. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el eterno Dios. Y tú moriste en la cruz por mis pecados para darme vida eterna. Y tú nos das el poder del Espíritu Santo para vivir vidas santas. Nos das el poder del Espíritu Santo para proclamar tu verdad a un mundo que no te conoce. Ayúdanos, Señor, a afianzarnos en la verdad. Reconocemos nuestras necesidades, quizás de trabajo, de salud, de problemas intrafamiliares. Pedimos tu misericordia en medio de eso, Señor. Pero Padre, sea cual sea la respuesta a estos problemas, tú sigues siendo la verdad. Nuestra fe no depende de que si las cosas se resuelven como yo quiero o no. Nuestra fe depende que tú eres la verdad, no hay otra verdad, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. Pedimos tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.